Ni modo. Ahí está. Pero bueno, en concreto vamos a estudiar los espacios topológicos metrizables y pseudometrizables, aunque no lo diga el título, ¿va? Bueno, comenzamos. Y vamos a empezar dando la definición de un espacio métrico. Así que vamos a dar la definición. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar un conjunto X. Cx, un conjunto. Distinto del vacío. Definimos una métrica. Como una función de... Una métrica en dónde. Eso faltó especificar. Una métrica en X. En X. Como una función de... ¿De dónde a dónde va a ir esa función? Va a ir de X cruz X en los reales, tal que satisface tres propiedades. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a escribirlas. La primera es que d de X, Y siempre va a ser mayor o igual que 0. Y d de X, Y es igual a 0 si y solo si X es igual a Y. ¿Ok? 2. D de X, Y es lo mismo que D de Y, X. Y 3. D de X, Z es menor o igual a D de X, Y más D de Y, Z. Por supuesto, esto debe ser válido para cualesquiera X, Y, Z que pertenecen en X. ¿Okay? Aquí hay que ponerlo. Para todo X, Y en X. Para cualesquiera X, Y en X. Y en la tercera condición es para cualesquiera X, Y, Z que pertenecen en X. Ajá. Entonces, una función de, es una métrica, es una función que va de X cruz X en R, ¿y qué debe satisfacer? Que D de X, Y es mayor o igual a 0, vale 0 si las dos entradas son la misma, que esa funcioncita conmuta. D de X, Y es lo mismo que D de Y, X. Y una tipo de desigualdad del triángulo. Ajá. Intuitivamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos extendiendo el concepto de distancia de espacios euclidianos. En Rn se puede hablar del concepto de distancia. Bueno, lo estamos extendiendo, estamos haciendo una abstracción de ello y nos estamos quedando con las propiedades fundamentales de la distancia usual en Rn. Ajá. Entonces vamos a escribir ese cachito. Estamos generalizando la distancia en los espacios euclidianos. Ok. Entonces, eso es una métrica. A la pareja ordenada X, D, a la pareja X, D, se le conoce como un espacio métrico. Ok, bueno, voy a bajar y lo que vamos a hacer ahorita a continuación es dar ejemplos de espacios métricos. Ajá. Ejemplos muy sencillos, algunos a lo mejor sí los vamos a probar, otros ya se probaron en cálculo 1 o en analítica, así que, bueno, y algunos otros los dejaremos sin prueba, ¿no? Porque es un poquito larga y como que hacer las pruebas de esos, de ver que son métricas no es como lo importante aquí. Lo importante es ver que estas estructuras van a inducir una topología en el conjunto X, ¿ok? Así que damos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es un ejemplo muy sencillo, ejemplo 1, y vamos a pensar que X son todos los reales. Cx igual conjunto de números reales. Y la función d, que vamos a definir, pues de dónde a dónde debe de ir. Debe de ir de R cruz R en los reales. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? Vamos a pedir que a cada X, Y lo mandemos a el valor absoluto de X menos Y. En cálculo 1 se prueba lo siguiente. En cálculo 1 se probó que pasa lo siguiente. El valor absoluto siempre es un número mayor o igual que 0.
particular, el valor absoluto de x menos y es un número mayor o igual que 0. Y se probó que el valor absoluto de x menos y es 0, sí y solo si x es igual a y. Son cosas de cálculo 1. 2. Se probó que el valor absoluto es, en cierto sentido, conmutativo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x menos y es igual al valor absoluto de y menos x. Y se probó también que el valor absoluto de x menos z es menor o igual al valor absoluto de x menos y más el valor absoluto de y menos z. ¿Cómo se hace eso? Pues se suma un cerito, que es menos y más y se aplica desigualdad del triángulo del valor absoluto, y listo, ¿no? Bueno, todo eso se prueba en cálculo 1, pero con esta nueva definición, estas tres propiedades, lo que nos están diciendo, voy a bajar, lo que nos están diciendo es que los números reales, con esa función de, los números reales con esa función de, son un espacio métrico. Es un espacio métrico. Ajá. La condición 1 que acabamos de escribir aquí, en este ejemplo, corresponde a la condición 1 de la definición de espacio métrico. D de x, y es mayor o igual que 0. Y la distancia es 0, si solo si x es igual a y. Ajá. También tenemos eso, tenemos la conmutatividad que corresponde al punto 2 y al punto 3 la desigualdad del triángulo. Entonces lo que tenemos es que R, con esa función, se convierte en un espacio métrico. Obtiene estructura de espacio métrico. Nuestro primer ejemplo. Otro ejemplo más, un poquito más complejo. Vamos a pasar a Rn. Ejemplo 2. Vamos a tomarnos como x igual a Rn. Ajá. Y para cada p mayor o igual a 1, de hecho, para cada p que se encuentra, ¿sí?, en 1, infinito, infinito cerrado, ahorita vamos a explicar qué significa que p sea igual a infinito, definimos las siguientes métricas. Definimos estas funcioncitas de p. ¿De dónde a dónde van a ir? Van a ir de Rn, cruz Rn, en R. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una pareja donde en cada entrada tengamos un vector en Rn. O sea, tomemos un vector X, un vector Y. ¿Y qué le vamos a asignar a ese vector, a esa pareja X, Y? Pensemos que X tiene entradas X1, X2, hasta Xn, ¿no? Y vamos a pensar que Y tiene entradas Y1, Y2, hasta Yn. ¿Ok? ¿Qué le vamos a asignar? Vamos a asignarle lo siguiente. Vamos a asignarle, todo va a estar elevado a la 1 entre p. ¿Qué es lo que va a estar elevado a 1 entre p? Lo siguiente. La suma, desde i igual a 1 hasta n, del valor absoluto de xi menos yi elevado a la p. Ajá. Esto es en el caso en que p se encuentre desde 1 hasta infinito, pero abierto. Ajá. No estamos considerando que p sea igual a infinito. Ajá. El caso en que p es igual a infinito, tenemos esta función. Tal que cada x, y, lo mandamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el máximo del siguiente conjunto. Nos fijamos en las componentes de x y en las componentes de y. Primer componente de x con primer componente de y, segunda componente de x con segunda componente de y, tomamos las diferencias en valor absoluto y nos fijamos cuál es el valor absoluto más grandote. Eso es lo que vamos a hacer. El valor absoluto de xi menos yi, tal que i corre desde 1 hasta n. ¿Ok? Se puede demostrar que estas funciones, las funciones de p, las métricas p, son efectivamente métricas y por lo tanto Rn con esa función se convierte en un espacio métrico. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Se puede probar que para cada p que pertenece desde 1 hasta infinito, dp es una métrica en
Rn. Y por lo tanto, se tiene que Rn con dp es un espacio métrico. La prueba es muy sencilla. Bueno, es muy truculenta. Necesitamos unos lemas. Necesitaríamos la desigualdad de Helder. Antes de eso necesitamos la desigualdad de Young. Primero prueba la desigualdad de Young. Después la desigualdad de Helder. Y después de eso se prueba la desigualdad de Minkowski. Y ya teniendo eso, se puede probar que las funciones de P son efectivamente métricas. El problemita en ese tipo de estas métricas es la desigualdad del triángulo, porque tanto la condición 1 como la condición 2 son muy fáciles de probar. O sea, sin mucha herramienta se puede probar. Pero para probar la desigualdad triangular de estas funciones, las dp, se requiere de ciertos límites, ciertas desigualdades que desde cálculo 1 o cálculo 2, teniendo teoría de la derivada y propiedades del logaritmo y exponencial, que el exponencial es convexa o el logaritmo es cóncavo, se puede mostrar la desigualdad de Young, la desigualdad de Helder, Minkowski, y de ahí se sigue que las funciones dp cumplen la desigualdad del triángulo. ¿Ok? Igual luego profundizamos en esto, probamos que efectivamente son métricas, pero le dedicamos pues un buen ratito. Ahorita quiero comentar otras cosas y eso nos llevaría toda la clase. Hacer la prueba de todo eso nos llevaría toda la clase y ese no es el objetivo ahorita. ¿Va? Que así se quede ahorita, que estas son métricas. ¿Y qué pasó? Que a un mismo conjunto le estamos definiendo una infinidad de métricas. Un conjunto puede tener una infinidad de métricas. ¿Ok? Voy a bajar y voy a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ejemplo 3. Vamos a considerar un conjunto, el que sea. Esta métrica que vamos a definir puede definirse en cualquier conjunto. Sea X, un conjunto distinto del vacío. Y vamos a definir la siguiente función. Definimos dp, no, déjenme borrar. Definimos ddisc. ¿De dónde a dónde va? Va de x cruz x a los reales. ¿Y qué es lo que va a hacer la función? Lo que va a hacer esta función es lo siguiente. Tomamos una pareja x, y. X y y, ¿qué son? Son elementos de x. X es un conjunto, el que tú quieras. No tiene por qué tener una estructura algebraica. Puede no tener ni una suma ni un producto. Puede ser muy, muy abstracto el conjunto. Ajá. ¿Y qué es lo que le vamos a asignar a esa pareja x, y? Le vamos a asignar lo siguiente. Hay dos casos. Caso 1. En caso de que x sea distinto de y, creo que no me va a caber aquí. Déjenme bajar. A ver, borro esto. Ahí está. A cada x, y le vamos a asignar 1 en caso de que x es distinto de y. Si x es distinto de y. Y le vamos a asignar el valor 0 si x es igual a y. ¿Cómo trabaja esta métrica? Vamos a hacer un diagramita que ilustre cómo trabaja esta función de. Pues aquí está x. Ajá. Ahí está nuestro conjunto x, nuestro universo, y toma 2 puntos. ¿Qué posibilidades hay? O que sean iguales o que sean distintos. Si son distintos, no importa qué tan alejados visualmente estén. Visualmente a lo mejor están muy, muy alejados, pero según esta función que les calcula la distancia, si son distintos, su distancia va a ser 1. La distancia de estos dos sería igual a 1. Pero en caso de que te los tomes iguales, por ejemplo, que este punto Z sea igual a este punto W, entonces, ¿qué pasa con la distancia de Z en W? En ese caso vale 0. ¿Okay? Así trabaja esta función. No importa visualmente si están muy, muy alejados. Según esta función, si son distintos, su distancia siempre va a valer 1. Y si son iguales, su distancia vale 0. Vamos a demostrar que esta sí es una métrica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es muy sencilla. Y para ilustrar cómo se demuestra que una función es métrica. ¿Va? Entonces, pasamos a la prueba. Afirmación. ddisc es una métrica en X. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué necesitamos ver?
que la función de disk es una función no negativa, que es igual a 0, si solo si las dos entradas son iguales, y vamos a empezar con eso. Punto 1. Bueno, por definición de disk, ¿qué tenemos? Que para cualesquiera XY que pertenecen en X, siempre va a suceder lo siguiente. Siempre disk de X, Y debe de ser o 0 o disk de X, Y es igual a 1. Esas son las únicas posibilidades. Así se definió la función de disk. Vale 1 o vale 0. Vale 1 si X es distinto de Y y vale 0 si X es igual a Y. Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que para cualesquiera dos puntos XY en X, de disk de X, Y es mayor o igual a 0. Perfecto. La primera parte del inciso 1 ya está. Ahora, otra vez, y nuevamente, por la definición de disk de X, Y, ¿cuándo es igual a 0? Pues hay que ver la regla de correspondencia, simplemente. ¿Cómo se definió? Vale 0 si X es igual a Y. Es la única manera en que puede valer 0 la función de disk. Entonces, ¿cuándo de disk de X, Y es igual a 0? Pues por la definición de la función, esto pasa si y solo si X es igual a Y. Aquí no hay que hacer un argumento muy profundo. Simplemente hay que notar que la regla de correspondencia nos está diciendo que la única manera en que esa función valga 0 es que X sea igual a Y. ¿Ok? Entonces cumple la condición 1. La condición 2. Tomemos dos puntos XY en X. Sean XY que pertenecen en X. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que disk de X, Y es igual a disk de Y, X. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Recuerden que si hay dudas me dicen. Ajá. Entonces, empecemos del lado izquierdo de la igualdad. Ajá. De disk de X, Y, ¿a qué es igual? Pues según nuestra definición de disk, esto es igual a 1 si X es distinto de Y y vale 0 si X es igual a Y. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo que esto es lo mismo a poner que vales 1 si Y es distinto de X. Simplemente volteé X distinto de Y por Y distinto de X. Es todo lo que se hizo. Y 0 si Y es igual a X. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a disk de Y, X. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la función, la disk es conmutativa. ¿Ok? Ya se cumple la condición 2. Ahora vamos a ver la desigualdad del triángulo. Bajo 3. Tomamos tres puntos X, Y y Z que pertenecen en X. Sean X, Y Z que pertenecen en X. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que disk de X, Z es menor o igual a disk de X, Y más disk de Y, Z. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a considerar dos casos. Caso 1. ¿Qué pasa si X es igual a Z? Si X es igual a Z, perdón, aquí puse X es igual a Y, es X igual a Z. Si X es igual a Z, nosotros sabemos que disk de X, Z, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Ok? ¿Y cuánto vale disk de X, Y y disk de Y, Z? Pues sepa, no lo sabemos. Tendríamos que ahí dividir en otros casitos, pero lo que sí es un hecho es que por la condición 1, que ya se probó, esto es mayor o igual que 0. ¿Ok? Sumo cosas mayores o iguales que 0, me da algo mayor o igual que 0, y entonces de aquí se concluye que disk de X, Z es menor o igual a disk de X, Y más disk de Y, Z. Porque estamos en el caso en que X es igual a Z. Si X es igual a Z, el lado izquierdo de la última desigualdad que escribí vale 0. Ajá. Y del lado derecho, ¿qué estamos poniendo? Estamos sumando cosas que son no negativas. Sumas cosas que no son no negativas, te da algo no negativo y por eso se cumple esa desigualdad.
Listo. El caso en que X es igual a Z queda aprobado. Voy a bajar. Y ahora, ¿qué pasa si X es distinto de Z? Caso 2. Si X es distinto de Z, entonces aquí vamos a considerar dos casos. Subcaso 2.1 y 2.2. Si X es distinto de Z, vamos a considerar el caso 2.1. El caso en que, ok, X y Z son distintos. Pero Y, ¿qué onda con Y? Vamos a pensar que Y es X o Y es Z. ¿Va? X es igual a Y o Y es igual a Z. Ajá. Vamos a hacer uno. El otro caso se hace de manera análoga. Ajá. Vamos a suponer el caso en que X es igual a Y. Si X es igual a y pongo aquí Y igual a Z es análogo, pues ¿qué vamos a tener? ¿Cuánto vale la distancia de X en Z? La distancia de X en Z, como X es distinto de Z, pues estamos en ese caso, tenemos que esa distancia vale 1. ¿Cuánto vale la distancia de X en Y? Como X es igual a Y, esta distancia vale 0. ¿Y cuánto vale la distancia del punto Y al punto Z? Pues es la misma que la de X en Z. ¿Por qué? Porque X y Y son el mismo punto. Ajá. Entonces, esta distancia también vale 1. ¿Y qué tenemos? Tenemos que ddisc de X, Z es igual a ddisc de X, Y más ddisc de Y, Z. Sea la igualdad. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la distancia de X en Y? Vale 0. Ajá. ¿Y cuánto vale la distancia de Y en Z? Vale 1. ¿Ok? Entonces todo esto vale 1. Esto vale 1. Y por eso es que se da la igualdad. ¿Ok? Y la igualdad implica el menor o igual. Perfecto. Ya está el caso 2.1. El caso 2.2. Y acabamos esto. Es en el caso en que X es distinto de Y ocurre que también Y es distinto de Z, que sería el caso complementario a 2.1 y al caso 1, por supuesto. ¿Ok? Entonces voy a subir tantito. Caso 2.2, el caso en que X es distinto de Y es distinto de Z. Y recuerden que como estamos en el caso 2, estamos suponiendo que también X es distinto de Z. Pero en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos que ddisc de X, Z es igual a esta distancia. Es igual a esta distancia. Ya le pongo el subíndice. Y todas estas distancias valen 1. ¿Por qué? Porque todos los puntos son distintos. ¿Ah? En el caso anterior estábamos suponiendo que X era igual a Y. Y el punto Z es un hecho que es distinto tanto de X como de Y. ¿Okay? En este caso estamos pensando que los tres son distintos. Pero ¿cuánto vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ddisc de X, Z, esto vale 1. Que es menor que 2. Es un hecho. Y 2 es lo mismo que ddisc de X, Y más ddisc de Y, Z. Perfecto. En este caso se da la desigualdad estricta. En particular, tenemos el menor o igual. ¿Va? Y entonces ya probamos las tres condiciones para que ddisc sea una métrica. Que es mayor, la distancia es mayor o igual que 0, es igual a 0 si solo si ambas entradas son iguales, que la distancia es conmutativa y la desigualdad triangular, que es lo que acabamos de probar. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Voy a bajar. Por lo tanto, ddisc es una métrica. ¿En dónde? En X. Y por lo tanto, X con la métrica ddisc, bueno, con esa función, es un espacio métrico. ¿Ok? Entonces tenemos que cualquier conjunto X con esta funcioncita que le llamamos ddisc se convierte en un espacio métrico. El conjunto X puede cumplir lo que quieras. Puede ser un grupo, puede ser un anillo, puede no ser un grupo, no ser un anillo, no ser espacio vectorial, puede no tener ninguna estructura algebraica. No importa. Puedes tomar no sé, por ejemplo, los racionales, unión un cachito de irracionales,
y ahí puedes definir esa métrica. ¿Va? No tiene por qué tener una estructura algebraica. ¿Vale? Bueno, continúo. Voy a bajar. Y vamos a introducir algunos conceptos relacionados con las métricas. ¿Ok? Voy a bajar un poquito más. Definición. Vamos a dar la definición de bola abierta, bola cerrada y esfera. ¿Ok? La que vamos a ocupar sobre todo es la bola abierta. Después de definir estos tres conceptos, pasamos a demostrar que todo espacio métrico siempre va a inducir un espacio topológico. ¿Ok? Entonces, bueno, va la definición de bola abierta, bola cerrada y esfera. Definición, ¿qué necesitamos? Vamos a considerar un espacio métrico. Cx, D, un espacio métrico. Tomemos un punto x0, sea x0 que pertenece en x y r mayor que 0. ¿Ok? Definimos, inciso A, la bola abierta de radio R con centro en x0 como, y la vamos a escribir de la siguiente manera. Hay muchas notaciones, muchas. Hay muchas maneras de escribir a la bola abierta, pero la que vamos a ocupar es esta. La bola de radio R con centro en x0. ¿Esto qué denota? Esto es notación. Vamos a ponerle un significado a esa notación. Son todos los puntos x que pertenecen en x, tales que la distancia de x en x0 es menor que r. ¿Ok? Inciso B, definimos la bola cerrada de radio R con centro en x0 como, y vamos a usar esta notación. Vamos a ponerle una rayita arriba. Así, ¿ok? Para diferenciar entre bola abierta y bola cerrada. ¿Y quién es este conjunto? Pues intuitivamente lo que vamos a hacer es ponerle la orilla. Vamos a pegarle la orilla. Intuitivamente. Son todos los x en x, tales que la distancia de x en x0 es menor o igual a r. Y por último definimos la esfera. La esfera de radio R con centro en x0 como, voy a bajar tantito, defino la esfera de radio R con centro en x0 como, la vamos a denotar de esta forma, S de esfera en inglés, de radio R con centro en x0, ¿y quiénes son? Es justo la orilla. Son todos los x en x, tales que la distancia de x en x0 es igual a r. ¿Ok? Entonces tenemos la bola abierta, la bola cerrada, la esfera. Geométricamente, ¿cómo se ven? Voy a bajar y las cosas se las puede imaginar de la siguiente manera. Por ejemplo, el inciso A, uno podría imaginárselo de esta forma. Voy a... aquí está. Ahí está. Algo así, más o menos. Son todos los puntos que quedan dentro. El punto x0, pues, aquí lo tenemos. El punto x0 es el centro. ¿De qué radio es? Es de radio R. Y estamos pensando en todos los puntos que quedan dentro. Todos aquellos puntos que distan de R menos que x0. ¿Ok? Ahora, ¿por qué quité la orillita? Porque justo en la orillita es donde se da la igualdad. Y eso ahí entonces pasamos al inciso B. El inciso B, ¿cómo lo dibujaríamos? Quedaría de la siguiente manera. Nos queda la misma bola, el centro sigue siendo el mismo, el radio es el mismo, pero ahora estamos dando chance a que se dé la igualdad. Porque la bola cerrada son todos los puntos cuya distancia x0 es menor o igual que r. ¿Ok? Entonces estamos considerando la orilla y todo lo de adentro. Inciso C. ¿Qué onda con la esfera? La esfera solo considera intuitivamente lo que queda en la orilla.
Si se vería, el centro, bueno, aquí está, es de radio R, pero únicamente en la esfera estamos considerando lo que queda en la orillita. ¿Ok? Por darnos una idea geométrica, dependiendo del espacio en el que estemos, dependiendo del espacio métrico que estudiemos, las bolas se van a ver de una u otra forma. No tienen por qué verse redondas, como aquí. Estamos usando la idea de bolas de cálculo 3, por ejemplo. Las bolas euclidianas. Ajá. Pero cambias la métrica y no tienen por qué ser redondas las bolas. ¿Ok? Bueno, voy a bajar. Pero bueno, nos damos una idea, ¿no? De cómo se ven, más o menos. Voy a bajar y pasamos a lo que nos interesa. Ver que los espacios métricos siempre nos van a inducir un espacio topológico. Es nuestro teorema. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribirlo primero. Teorema. Todo espacio métrico induce un espacio topológico. Topológico. Voy a quitar el acento. Ahí está. Ok, entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a empezar con un espacio métrico. Vamos a tomar un espacio métrico y vamos a demostrar que ese espacio métrico induce un topológico. Demostración. Sea X, D, un espacio métrico. Vamos a definir, lo primero que vamos a hacer es definir a tau. ¿Quién va a ser tau? ¿Quién va a ser la topología? Después de definirla, vamos a verificar que efectivamente es una topología en el conjunto X y se acabó. Ahí se acabaría la prueba. ¿Ok? Entonces definimos a tau. Sea tau. Y vamos a usar esta notación. Vamos a ponerle un subíndice D para hacer notar que esta topología depende de la métrica que tenga X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la definimos? La vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a definirla como todos los U que pertenecen en el potencia de X, tales que cumplen lo siguiente. Son todos los subconjuntos de X que para cada punto X que pertenece en U, tú toma un punto en U, el que sea. Siempre tú puedes encontrar un radio lo suficientemente pequeño, un Rx mayor que 0, tal que la bola de radio Rx con centro en X se queda completamente contenida en el conjunto U. ¿Cómo se ve eso geométricamente? ¿Y por qué le pusimos el subíndice X a la R? Ah, bueno, vamos a contestar esas preguntas. Voy a bajar tantito. Geométricamente, ¿cómo se ve el asunto? Pues aquí está nuestro universo X, ¿no? Y entonces yo dibujo este conjunto. Ahí está. Dibujamos este, ¿no? ¿Por qué es abierto? Para que este conjunto sea abierto, ¿qué tiene que suceder? Tú tienes que tomar un punto X, el que sea, toma un punto X en U, el que sea. Y siempre tienes que demostrar que existe un radio lo suficientemente pequeño, de tal forma que la bola de radio R, un radio, ese radio depende de X. Ese radio depende de X, porque no es lo mismo tomar esa X a que me tome esta X aquí, bueno, le llamo Z, ajá, ese punto Z. Por ejemplo, para el primer punto que me tomé, X, el radio que podría tomar es este, una bola de este tamaño. Ajá. Pero en el caso del punto Z, como que tengo chance de tomar un radio un poquito más grande. Y de tal forma que se siga quedando contenido, la bola de ese radio con centro en Z, se siga todavía quedando contenida en el conjunto U. Aquí tendríamos un RZ y en el otro tendríamos un RX, ¿no? Depende del punto que te tomes. El radio, esa R, depende del punto que tomes de U. Pero para todo punto de U debe de suceder que existe un radio de tal forma que la bola de ese radio con centro en el punto X se quede completamente contenida en U. Y eso para todos los puntos de U.
Si lo logras probar, si se puede probar eso, entonces U forma parte de tau D. ¿Ok? Bueno, no le estoy uniendo al vacío, porque el vacío cumple esa propiedad. Está en tau D. No hace falta aquí unir al vacío. Esto no hace falta. ¿Por qué? Por vacuidad. Si no cumpliera esa condición, podríamos exhibir un elemento en el vacío, tal que para cualquier R que tú des, la bola de radio R con centro en ese punto no se queda completamente contenida en el vacío. Eso nunca lo vas a poder demostrar porque el vacío no tiene elementos. Ajá. Entonces, el vacío cumple esa propiedad y no hace falta añadirlo. ¿Va? Bueno, vamos a verificar que efectivamente tau D es una topología. Voy a bajar y vamos a hacer la demostración. Afirmación. Tau D es una topología en X. Vamos a hacer la demostración. El vacío pertenece en tau D por vacuidad, como habíamos dicho. Por vacuidad. Porque si no fuera verdad, tú podrías exhibir un punto en el vacío tal que no cumple la condición que caracteriza el conjunto tau D. Pero nunca vas a poder exhibir un elemento en el vacío. El vacío no tiene elementos y por lo tanto el vacío pertenece en tau D. Y el total, ¿por qué? El vacío pertenece en tau D por vacuidad y X pertenece en tau D, pues para cada X que pertenece en X. ¿Qué pasa con la bola de radio 1 con centro en X? Estamos de acuerdo que la bola de radio 1 con centro en X, o con el radio que quieras, siempre se queda contenida en X. Simplemente hay que ver la definición de bola. Subo tantito y observen que en los tres incisos, la bola abierta, la bola cerrada y la esfera, por la manera en que se definieron, siempre son, lo voy a poner de color verde porque no forma parte de la definición, son subconjuntos de X. ¿Dónde se ve eso? Pues en la descripción del conjunto. Son todos los X's en X. ¿Dónde van a vivir? Pues van a vivir en el conjunto X. Esos tres conjuntos son subconjuntos de X. Para cualquier radio, para cualquier punto. En particular, si me tomo radio 1, voy a bajar de nuevo. Si me tomo R igual a 1, fue por tomarme cualquier valor. Igual puede tomarme R igual a 5 millones. Y funciona. La bola de radio 1 con centro en X se queda completamente contenida en X y eso es para cualquier X en X. Perfecto. Como fue para cada punto en el conjunto X, se concluye que X pertenece en tau D. Entonces ya queda la condición 1 demostrada para hacer topología. 2. Ahora vamos a ver que es cerrado bajo uniones arbitrarias. ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomar U alfa con alfa que pertenece en J, una familia de elementos en tau D. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en tau D. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Queremos demostrar que la unión de todos los U alfa con alfa en J pertenece en tau D. Bueno, pues según nuestra definición de tau D, tenemos que verificar que para cualquier elemento en U, ¿quién jugaría el papel de U en este caso? La unión, ¿ok? La unión de los U alfa. Tomamos un elemento en la unión y tenemos que verificar que existe un radio lo suficientemente pequeño, de tal forma que la bola de ese radio con centro en el punto que nos tomamos en la unión se queda completamente contenida en la unión. ¿Va? Entonces voy a bajar y vamos a tomar un punto X. Sea X que pertenece en la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J. Por definición de unión, como está en la unión, debe estar al menos en un uniendo. Entonces existe un alfa 0 que pertenece en J, tal que X pertenece en U alfa, alfa 0. ¿Los U alfa dónde viven? Los U alfa son elementos de tau D. Como U alfa 0 pertenece en tau D, en particular U alfa 0 pertenece en tau D. Ajá. Y X pertenece en U alfa 0, ¿qué podemos concluir? Que existe una R mayor que 0, tal que la bola de radio Rx con centro en X se queda completamente contenida
en el conjunto U alfa 0. ¿Ok? Pero U alfa 0 es un uniendo de todos los uniendos posibles que tenemos, ¿no? Entonces, ¿quién es más grande? ¿Un uniendo o la unión? Pues la unión es más grande y por lo tanto tenemos que U alfa 0 es un subconjunto de la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J. Perfecto. Entonces, ¿qué probamos? Voy a bajar tantito. Por transitividad de la contención, tenemos que la bola de radio Rx con centro en X se queda completamente contenida en la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J. Pero una pregunta, ¿cómo nos tomamos el punto X en la unión de los U alfa? El que sea, no le pusimos ninguna condición. Fue cualquier punto en la unión. Y para ese punto arbitrario, ¿qué hicimos? Exhibimos un radio. Aquí está, de hecho lo voy a poner de color, lo voy a subrayar de verde. Aquí tomamos el punto. ¿Y qué probamos? Que existe un radio lo suficientemente pequeño, de tal forma que la bola se queda completamente contenida en la unión. Un dibujo que ilustra esta situación sería este. Tenemos aquí un U alfa, otro U alfa, algo así, ¿no? Más o menos. Aquí tenemos un U alfa, un U beta, un U gamma y un U delta, ¿no? Por ejemplo. Ponerle nombres. Tomamos un punto X en la unión. ¿En cuál está? No lo sabemos, pero segurito debe estar en alguno. Por ejemplo, está en este. ¿Ok? Después, el U alfa, en este caso está en U alfa. U alfa está en tau D. Ajá. Entonces hay una bolita que se queda completamente contenida. La vamos a poner de color negro. Que se queda completamente contenida en U alfa. Pero si está contenida en U alfa, en particular está contenida en la unión. Porque la unión es más grande que cada uniendo. ¿Perfecto? ¿Ok? Bueno, entonces ya está el punto 2 y el punto 3, que es ver que esta tau D es cerrado bajo intersecciones finitas. Voy a bajar y hacemos el punto 3. 3. Sea UI con I igual a 1 hasta N, una familia finita de elementos en tau D. ¿Okay? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en tau D. ¿Cómo le hacemos? Pues tomamos un punto arbitrario en la intersección. Sea X que pertenece en la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. De ahí que podemos concluir, como está en la intersección, debe estar en cada uno de los intersectandos. Y entonces X pertenece en UI para cada I igual a 1 hasta N. Perfecto. Y como cada UI pertenece en tau D, ¿qué tenemos? Que para cada uno de ellos existe un RI mayor que 0, tal que la bola de radio RI con centro en X se queda completamente contenida en UI. Un dibujo que ilustra esta situación es el siguiente. Voy a bajar, voy a hacer aquí un dibujito. Ahí está. Con 4 basta, ¿no? Creo. Aquí está 1. Vamos a pensar que ese es 1. Después U2, U3, U4. Tomamos un punto en la intersección. Y por cada uno de ellos, X está en U1, X está en U2, X está en U3, X está en U4. Cada U1, U2, U3, U4 forman parte de tau D. Es nuestra hipótesis. Entonces, por cada uno existe un radio. De tal forma que ese radio, la bola de ese radio con centro en X, se queda contenida en U1, después existe otro radio, tal que la bola de ese nuevo radio con centro en X se queda contenida en U2, existe otro radio, tal que se queda contenido en U3 y U4 respectivamente. Ajá. Entonces, tenemos esto. A ver si me queda el dibujo. Creo que ya no me va a quedar porque todo se amontonó, pero tenemos diferentes radios. Eso es lo que está pasando. Aquí tenemos un radio, todo centrado en X, eso sí,
Aquí tenemos otra bolita de otro radio. Aquí tenemos otra bolita. Y otra bola más. Ya se amontonó, ya no se ve muy bien que digamos, pero bueno, si se siguió la explicación, creo que y los dibujos cómo se fueron haciendo, creo que se entiende bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues para garantizar que nuestra bola se quede contenida en la intersección, vamos a tomar el radio más chiquito de los RI. Tenemos el R1, R2 hasta Rn. Vamos a tomar el más pequeño. Sea R igual al mínimo entre R1, R2 hasta Rn. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la bola de radio R con centro en X se queda contenida en la bola de radio RI con centro en X y cada una de esas bolitas se queda contenida en UI. Hacemos la intersección y entonces tenemos que la bola de radio R con centro en X se queda completamente contenida en la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. Tomamos el radio más chiquito. Nos quedamos con la bola que tiene el radio más pequeño. ¿Entre qué radios? Entre el radio R1, R2, R3 hasta Rn. Tomamos esa bola y esa bola se queda contenida en la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. ¿Cómo tomamos el punto X? ¿Cómo se tomó el punto X? Fue cualquiera. ¿Qué radio propusimos? El mínimo entre R1, R2 hasta Rn. Es un hecho que ese número es mayor que 0. ¿Qué pasó con la bola de radio R con centro en X? Se quedó completamente contenida en la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. Por lo tanto, bueno, de aquí se sigue que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en tau D. ¿Ja? Y de aquí, ¿qué concluimos? Pues que tau D tiene al vacío, al total, es cerrado bajo uniones arbitrarias y es cerrado bajo intersecciones finitas. Por lo tanto, tau D es una topología en X y por lo tanto X con esta topología es un espacio topológico. Ahí está. ¿Qué pasó? Pues que todo espacio métrico, empezamos con un espacio métrico. Así empezó la prueba. Empezamos tomando un espacio métrico, X, D. Y a partir de ese espacio métrico, construimos un espacio topológico, que es el que acabamos de ver. Bueno, construimos el espacio topológico. Entonces, por cada métrica que tengas, por cada espacio métrico que uno tenga, siempre va a tener también un espacio topológico. ¿Ok? Ahí está la prueba. Todo métrico induce un topológico. Y una pregunta natural es si todo topológico proviene de un espacio métrico. Vamos a plantear la pregunta. Todo espacio topológico es inducido por una métrica, por un espacio métrico, por un espacio métrico. La respuesta es que no. Después vamos a ver eso cuando tenemos un poquito. Podríamos dar el ejemplo ahorita y podríamos demostrarlo, pero vamos a abastecernos de más teoría para que sea muy sencillo. Ajá. Y en un renglón argumentemos por qué no todo topológico, bueno, en general no todo topológico proviene de una métrica. La respuesta es que no, después lo vamos a ver. Y esta respuesta motiva a la siguiente definición. Vamos a considerar un espacio topológico. Sea X, tau, un espacio topológico. Decimos que X, tau es metrizable, o sea, es un espacio topológico metrizable, si y solo si existe D, simplemente vamos a llamarle D, métrica, D, métrica en X, tal que
tau es igual a tau d. ¿Quién es tau d? Es la topología que construimos en el teorema. Ajá. Entonces, ¿qué dice la definición? Tú tienes un espacio topológico. Un espacio topológico será metrizable si la topología de ese espacio proviene de una métrica. Es decir, la topología es la tau, en realidad es tau d. ¿Ok? Tiene sentido, porque si, esa definición tiene sentido estudiarla. ¿Por qué? Porque si la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, entonces no tendría tanto sentido esta definición. Si todo topológico proviene de una métrica, entonces, ¿quiénes son los espacios topológicos metrizables? Serían todos. Pero como la respuesta a la pregunta anterior fue que no, entonces esta definición tiene sentido, porque hay espacios topológicos que son metrizables y también hay espacios topológicos que no son metrizables. Y tiene chiste estudiar a los metrizables y a los que no son metrizables. ¿Sí? Se clasifican en dos tipos. ¿Ah? Bueno, ¿qué más? Algo adicional. En estos 3 minutos que nos quedan, vamos a definir lo que es un espacio pseudométrico. ¿Va? Vamos a dar la definición de un espacio pseudométrico y en la siguiente clase vemos que todo métrico es un pseudométrico, pero hay pseudométricos que no son métricos. Ajá, es muy fácil dar el ejemplo, es muy, muy sencillo. Y vamos a comentar, porque la prueba en el fondo ya la hicimos, que todo pseudométrico también induce una topología. ¿Okay? Entonces, definición de espacio pseudométrico. Vamos a considerar un conjunto X, un conjunto distinto del vacío. Una pseudométrica es una función de que va de X cruz X en R, tal que satisface lo siguiente. Se parece mucho a la definición de métrica, pero va a cambiar en algunas cosas. La distancia de X en Y es mayor o igual que 0. Bueno, vamos a decirle distancia, ¿no? La distancia de X, Y es mayor o igual que 0. Y lo único que vamos a saber es que la distancia de X en X es 0. Si la distancia de 2 puntos es 0, no sabemos si es porque son iguales, no sabemos si son iguales o son distintos. Lo único que podemos aquí concluir es que cuando tomas el mismo punto y calculas la distancia de un punto en sí mismo, su distancia vale 0. Pero si tomas 2 puntos, no sabes cuáles, y su distancia por algo tú sabes que esa distancia vale 0, puede que sean iguales esos 2 puntos o puede que no. ¿Ok? En eso difiere respecto a la métrica, porque en todo lo demás coincide. La distancia de X, Y es igual a la distancia de Y, X, y la distancia de X, Z es menor o igual a la distancia de X, Y más la distancia de Y, Z. Esto es para cualesquiera XY en X, para cualesquiera XY que pertenecen en X y para cualesquiera XYZ que pertenecen en X. En tal caso, D se le conoce como pseudométrica y a X, D se le conoce como un espacio pseudométrico. ¿Ok? ¿En qué difiere a las métricas? En la primera condición. Ahí está la clave, en la primera condición. Porque en el caso de métrica decíamos esto. Decíamos que la distancia de X en Y es igual a 0. Sí, solo sí, X es igual a Y. Y aquí lo único que estamos diciendo es que la distancia de un punto en sí mismo vale 0. Ajá. Pero no está diciendo qué pasa cuando la distancia de un punto en otro es 0 y no sabemos si son distintos o son iguales. O sea, en un espacio pseudométrico va a ocurrir que vamos a tener 2 puntos distintos donde, bueno, esos puntos van a tener distancia 0. Existen espacios donde tomas 2 puntos distintos, pero su pseudodistancia es igual a 0. Y el ejemplo es muy fácil de construir. Va a ser un espacio de funciones. Ajá. Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente clase. Y hasta aquí le dejamos. Ya en el Classroom están todas las notas y los videos. Sí, por algo pasó ahí, se borró, no sé qué fue, porque según yo sí los subí. Subí todas las clases pasadas, pero bueno, según yo ya está todo bien. Todas las notas, todos los videos, los enlaces al canal de YouTube.
Y bueno, esto lo subo en un ratito, ¿vale? Entonces nos vemos el jueves. Vale, gracias. No, ¿de qué? Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Sale hasta el jueves. Buen día. Vale. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.